la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios sea sobre cada una de nosotras, mi amada comunidad, y Dios te quiso mujer. Espíritu de Dios, amor de los amores, gracias por esta fe sobrenatural sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque entendemos que tenemos una medida de fe para cada una. Igual, Señor, todas tenemos la misma fe. Hoy nos ponemos delante de tu presencia, felices porque lo podemos entender con facilidad. No es, Espíritu Santo, que habían diferentes medidas, como las medidas para hacer un queque, una taza, media taza, un cuarto. No, la misma medida de fe para todos aquellos que hemos nacido de nuevo y para todos aquellos que tú creaste y te quieran recibir. Espíritu de Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Quita todo distractor y háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amadas hermanas, qué fácil, ¿verdad? Cómo estamos entendiendo todo lo que el Señor está hablando. Y bueno, vamos a hablar de la ley de la fe. ¿Cómo, Judy? La ley de la fe. ¿La fe es una ley? Bueno, vamos a aprender, mis amadas hermanas. Pedro tenía esta medida de fe sobrenatural de Dios. Sanó a un cojo a la entrada del templo en Hechos 3, 6, 8. Algunas personas fueron sanadas cuando su sombra los tocó. Hechos 5, 15. Mi amada hermana, usted sabe qué bendición tan grande que usted esté pasando, nada más, mi amada hermana, que con solo que usted pase, empiece la gente a sanarse, empiece la gente a liberarse, solo con tu sombra, mi amada hermana. Bueno, usted dice, ay, yo jamás, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si Pedro lo hizo, ¿por qué usted no? Bueno, algunas personas fueron sanadas cuando su sombra los tocó. Hasta resucitó a Dorcas de la muerte en Hechos 9, 39, 40. Estas son las cosas que la fe de Pedro produjo. Observa, mi amada hermana, a quién dirigió su segunda carta. Dice, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mis amadas, Pedro no se ganó esta fe por sus buenas obras, sino que la recibió cuando nació de nuevo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Con Pedro obtuviste esta fe igualmente preciosa cuando naciste de nuevo. Esta es la medida de fe que habla Romanos 12:3. Si no crees esto, podrías arrancar segunda de Pedro de tu Biblia y tirarla. ¿Por qué? Porque él escribió esto para aquellos de fe igualmente preciosa, mi amada hermana. No tienes un problema de fe, ya tienes la fe del Hijo de Dios. Sin embargo, mi amada hermana, comunidad y Dios te quiso mujer, para ver los resultados sobrenaturales que Pedro tuvo, necesitas aprender cómo ejercitarla. Y yo creo que esto es lo que se han venido ustedes preguntando con todas esas enseñanzas. ¿Cómo voy a ejercitar yo esta fe? Bueno, voy a descubrir cómo usarla. Bueno, mis amadas hermanas, recuerdo que fui bautizada en el Espíritu Santo durante un encuentro milagroso, mis amadas hermanas. Si bien no me equivoco, vamos a ver, fue en el año, vamos a ver, en el 97-98.
Inmediatamente, mis amadas hermanas, experimenté una vivificación dentro de mí y comencé a entender algunas cosas. Una pasión y una nueva motivación surgieron dentro de mí y empecé a ver algunas personas, mis amadas hermanas, sanarse de cáncer, enfermedades y hasta ceguera y sordera, y de todo pude ver, mis amadas hermanas. Aunque todavía veía sanarse solo un pequeño porcentaje de la gran cantidad de personas por las que orábamos, mis amadas hermanas, en aquel tiempo y en ese momento, eso era mucho mejor que antes. Mi fe empezaba a funcionar y comencé a darme cuenta de que era una fuerza muy poderosa, pero todavía no sabía que tenía la medida de fe, la fe del Hijo de Dios. Así que busqué al Señor y le pedí más fe y más fe y más fe. En el proceso, mis amadas hermanas, me frustré. Entonces Dios me reveló esta verdad que estoy compartiendo con ustedes. Esto hizo una gran diferencia en mi vida. En vez de estarle rogando al Señor que me diera más fe, empecé a alabarle y agradecerle por lo que Él ya me había dado. Comencé a sumergirme dentro de la palabra de Dios, no para obtener fe, sino para entender mejor lo que ya tenía y cómo usarla. A través de estudiar la fe en la palabra, empecé a entender las leyes que gobiernan y cómo cooperan con estas, mis amadas hermanas. La fe para recibir la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Después de que naces de nuevo, tienes la fe sobrenatural de Dios en ti. Romanos 12:3, Gálatas 2:16-20. Por lo tanto, mis amadas hermanas, comunidad de Dios te quiso mujer, Dios predicaba la fe que ya está presente en nosotros. Solo estás descubriendo lo que se te ha dado y cómo usarlo, mi amada hermana. Por esto te edificas cuando lees 2 de Pedro 1:1. Puedes honestamente decir: yo tengo la misma fe preciosa que Pedro tuvo. Él tuvo la medida de fe. Yo tengo la medida de fe. Pablo tuvo la medida, la fe del Hijo de Dios, y yo también. Cualquier cosa que Pedro hizo, yo puedo hacerlo también. Cualquier cosa que Pablo hizo, yo puedo hacerlo. Cualquier cosa que Jesús hizo, yo puedo hacerlo. Entonces usted tiene que levantar sus manos y decir gloria a Dios. Y dice 2 de Pedro, capítulo 1, 2, 4, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mis amadas hermanas, la fe sigue reglas de Dios. Antes de la salvación, el escuchar la palabra de Dios te trae fe. Si la aceptas, puedes nacer de nuevo usando la fe que vino por la palabra. Entonces, mis amadas hermanas, una vez que naces de nuevo, ya tienes fe en tu interior. Este es un fruto del Espíritu, pero leer y entender la palabra te da el conocimiento de lo que tú ya tienes. La palabra te enseña cómo funciona la fe, para que puedas cooperar y recibir la manifestación de los beneficios de tu salvación más plenamente. Ya tienes la fe sobrenatural del Hijo de Dios, pero como es su fe, tienes que obedecer sus reglas. Voy de nuevo, escucha. Hago lo que me da la gana. No. Es la fe de Dios, así que tienes que obedecer sus reglas. No puedes usar la fe de Dios para hacer tus propias cosas. No es tuya, es suya. En este sentido, la estás pidiendo prestada. La única manera en que esta fe sobrenatural producirá resultados, mis amadas hermanas, es usándola de la manera en que Dios quiere que lo hagas. Estrictamente hablando, no es tu fe. Algunas personas dicen: yo soy de la fe bautista, y otros responden: yo soy de la fe episcopal metodista,
o de la fe presbiteriana, como si hubiera diferentes fes cristianas, mis amadas hermanas. Sin embargo, en Efesios 4:5 revela que solo hay un Señor y una fe, la fe de Dios. No puedes escoger creer en cualquier forma antigua, porque si te equivocas no funcionará. Debes usar esta fe de la manera en que Dios quiere que lo haga, porque esta es su fe sobrenatural, no tu fe humana, mi amada hermana. La palabra de Dios habla de la ley de la fe y dice, Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aunque este no es el punto principal de Romanos 3, aún así es una declaración verdadera. La fe de Dios obra de acuerdo a la ley de la fe. La fe trabaja de acuerdo a las leyes de Dios creadas para gobernar su uso, mis amadas hermanas. La palabra ley en este sentido significa constante, sin fluctuación o variación y universal. Esto quiere decir que la fe funciona para todos, donde quiera, en la misma forma, muy parecida a la ley de la gravedad, mis amadas hermanas. La gravedad, mis amadas hermanas, es constante, sin fluctuación o variación, y es universal. Se aplica para todo sobre la tierra. Por esto la llamamos una ley. Por ejemplo, mis amadas hermanas, yo estoy aquí en Estados Unidos usando la ley de la gravedad para sentarme en esta silla donde estoy aquí sentadita. Si por alguna razón no pudieras hacer lo mismo allá en Costa Rica, la gravedad sería un fenómeno y no una ley. Para que algo sea clasificado como una ley, se tiene que aplicar, mis amadas hermanas, de la misma manera para todos y en donde quiera. La mayoría de las personas no ven que la fe sea gobernada por una ley. Piensan que Dios podría hacer cualquier cosa que Él quisiera si solo se lo piden y creen. No entienden que hay ciertas restricciones que el Señor se ha impuesto sobre sí mismo. Por lo tanto, mis amadas hermanas, la fe de Dios siempre estará gobernada por estas leyes. Insisto en algo, mis amadas hermanas, esta verdad es evidente en el mundo natural como la ley de la gravedad. Vamos a ver, ¿qué sucede si una persona salta de un edificio altísimo? ¿Dios quiere verlos morir? ¿Usted cree que Dios quiere verlos morir? ¿El Señor lo está castigando? No, pero Él tampoco suspenderá la ley de la gravedad para poder salvar sus vidas. Dios no quiere que la gente se lastime y se mate por culpa de la gravedad, pero esto es exactamente lo que sucederá, mi amada hermana, si violan esta ley. Esto es muy importante que lo podamos entender. La fe es gobernada por una ley. Dios hizo esto para tu beneficio. Él no quiere que mueras de una enfermedad o que fracases financieramente o que sufras de problemas mentales y emocionales. Sin embargo, si no aprendes cómo trabajar la fe y empiezas a cooperar, estas mismas leyes, las cuales fueron creadas para bendecirte, cuando las violes, te matarán, mi amada hermana. Esta es una verdad sumamente asombrosa, por eso tenemos que respetar la ley. Dios no puede, porque Él no está dispuesto a hacerlo, violar sus propias leyes. Violarlas va en contra de su naturaleza justa y santa. Cuando Dios dice algo, así es. Él no cambia las cosas que Él ha establecido solo por nuestros caprichos, necesidades o nuestra ignorancia. La gente que Dios ama con todo su corazón muere no porque sea su voluntad, sino porque quebrantaron las leyes de la fe, mi amada hermana. Hoy tenemos que entender que la fe es una ley. Así, mi amada hermana, como lo dice la palabra, y se lo voy a repetir para que no diga, pero ¿qué es lo que está hablando esta? No. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mi amada hermana, hay una ley y usted no se la puede pasar por alto así porque así. Y Dios
no es hombre para que mienta ni para que cambie ni nada. Él se ajusta a lo que Él dice en su palabra, mi amada hermana, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, mi amada hermana, vamos a orar y vamos a creer fielmente en el nombre de Cristo Jesús que tú y yo somos obedientes y vamos a captar de inmediato todo lo que el Señor quiere que nosotras podamos entender que ya nos ha sido dado para poder obedecer la ley, mi amada hermana, que es muy importante, que nosotros no podemos estar quebrantando ni haciendo lo que nosotros queremos, sino es de acuerdo a la fe que se nos ha sido dada y a la ley que ha sido establecida. Así que en el nombre de Cristo Jesús, mi amada hermana, ahí donde estás, yo sé que quizás estás diciendo, tengo un colocho en la cabeza y no estoy entendiendo nada. Mi amada hermana, tenemos la medida de fe que el Señor nos ha dado a todas, mis amadas hermanas. A todas nos ha dado esa medida de fe. Y si Pedro, Pablo, Jesús hicieron tantas cosas, nosotros también tenemos esa misma fe que se nos ha sido dada para hacer las mismas cosas que ellos hicieron. Usted, mi amada hermana, lo que tiene que hacer es activar, mi amada hermana, lo que ya ha sido dado para cada una de nosotras, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso ahí donde estás, mi amada hermana, vamos a orar y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo, mis amadas hermanas, el que venga a llenarnos, en este tiempo y nos fortalezca para que podamos tener esa revelación que estamos necesitando, mis amadas hermanas, en el nombre de Cristo Jesús, que ahora mismo puedas tener la paz de Cristo y que puedas entender que Dios está en todos nuestros asuntos y que se nos ha dado una medida de fe, pero que se tienen que regir por la ley de Dios, no por nuestros caprichos ni las cosas que queramos, sino por todo lo que el Señor ya ha establecido para nosotras. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no se entiende que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas, que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén,
Padre de la gloria. Amén. Amén, Señor. Así sea, Padre. Gracias por nuestra fe que nos ha sido dada. Esa fe sobrenatural, Señor. Esa fe que no entiende las cosas humanas, que no es una fe humana, Señor, si es una fe que se rige por la ley tuya, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo. Gracias. Oh sí, tú cuidas de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque estamos creciendo, Señor, porque esta fe, Señor, es una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe que se arraiga plenamente para recibir todo lo que ya ha sido establecido, Señor. Estamos listas, Señor. Cada día nos fortalecemos más para poder recibir todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Te doy gloria y honra, Señor. Tú eres santo y maravilloso. Y porque tú eres el Hijo de Dios y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.